Muy bien, amada familia, bendiciones. Soy el pastor Vladimir Hernández de MC Shalom Chile y acá en Santiago de Chile. Y quiero compartir con ustedes la bendición que se me ha sido entregada de compartir el mensaje apostólico de los evangelios en esta paracha. Bien, estos escritos están situados en el Evangelio de Marcos, entre el capítulo 10 y el capítulo 11. El capítulo 10 sí a partir del verso 32 en adelante y todo el capítulo 11. Bien, avanzamos sin mayor detención. Va a ser tratar de hacer un resumen completo de lo escrito. Primero, a partir del verso 32 dice: y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Aquí el Mesías está hablando precisamente a sus discípulos respecto de lo que le acontecerá en un futuro, respecto de su entrega y sacrificio. Todo esto tú lo puedes confirmar precisamente en cada una de los escritos que yo adjunto ahí entre paréntesis, que trato de que puedas ver también la profecía del Mesías en todo lo escrito, en toda la escritura, en todo el Tanaj, en toda la Biblia, para que así tú puedas irlo confirmando respecto a cada una de las palabras y hechos que sucedieron mientras él estuvo acá en Israel. Después, a partir del verso 35 dice: y Jacob y Juan, los hijos de Zebedeo. Aquí se detona una conversación en la que Jacob y Juan le dicen a Yeshua que si ellos pueden, le hacen una solicitud en el fondo, ¿ya? Entonces Yeshua le dice: bueno, ustedes pueden beber de la copa que yo bebo y ser bautizados del bautismo que he sido investido. Y ellos le dicen: sí puedo. Bien, pero lo que ustedes me piden respecto de sentarse a la izquierda o a la derecha mía, eso no está en mí. En ese aspecto le responde. Obviamente le dice que sí, realmente ellos pueden beber de la copa y pueden recibir el bautismo al cual él recibió, porque esto va asociado obviamente al sentido profético y también a la copa, en el sentido de que ellos también serían probados y pasarían una etapa dura en virtud de su emuná, en virtud de su fe, en virtud de la obediencia. Y también respecto al bautismo que todos nosotros estamos recibiendo en cuanto al arrepentirnos, y también a la promesa del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, anunciado y profetizado para este tiempo. Pero respecto del tema de la izquierda a la derecha, esto también está asociado cuando Yeshua tiene esta conversación con el centurión, cuando ella habla precisamente de que dice que de oriente y de occidente vendrán los hijos del reino, y querrán sentarse precisamente a la derecha y a la izquierda, donde está Abraham, Isaac y Jacob. Bien, entonces esto, bueno, tiene una trascendencia mucho más profunda, pero esto habla precisamente del linaje, habla de nuestra trascendencia, habla de nuestra descendencia, habla de lo que es realmente ser un hebreo, realmente un hebreo, realmente un israelita. Apunta un poco más a eso. Obviamente en virtud del tiempo no es difícil poder abundar completamente en esto, ¿ya? Pero lo puntual que debemos aquí rescatar precisamente es que él, a pesar de este asunto, porque dice que los restantes 10 discípulos se enojan con los otros dos, porque esto es como que ellos se tratan de asegurar, a eso va, como que ellos tratan de asegurarse o tener una posición de preferencia en virtud del resto. Entonces ellos ocasionan un conflicto interno en que 10 de ellos se molestan, le dicen: ¿por qué ustedes están tratando de asegurarse con el maestro, de tratar de tener un lugar de privilegio? Más o menos yo trato de pensar en virtud de lo que está sucediendo ahí, ¿ya? Entonces Yeshua viene y le dice: mire, esto no es lo que interesa, esto no es lo que importa, esto no es lo importante quién se sienta acá, quién tendrá este lugar de privilegio. Lo que importa es precisamente lo que a lo cual realmente yo he sido enviado, y lo que
cada uno de ustedes debe hacer, porque esto es realmente lo que es un hebreo en esencia, bien, y es que él dice que el hijo del hombre vino a ser servido, no vino a ser servido, perdón, sino a servir, a dar su vida en rescate por muchos, ¿ya? Y esto está unido precisamente cuando habla del Hijo del Hombre, tú lo podrás ver un aspecto asociado inclusive al asunto de la serpiente alzada, al becerro de oro. ¿A qué me refiero yo? Igual este es un tema mucho más profundo, pero va asociado al hecho de que a que nosotros, el Hijo del Hombre, en el sentido de que en la carne, en lo que nosotros hemos sido en nuestro cuerpo de servidumbre, por decir así, en nuestro cuerpo carnal, pecaminoso, en ese mismo sentido él se despojó, se humilló, o sea, se hizo Elohim, precisamente se hizo como un pecado, en el sentido de menospreciando su poder, su gloria, se materializó en la imagen de Yeshua, no para venir a manifestar su esplendor, no para ser servido, no para en esta primera instancia, no para ser llevado en gloria y potestad, por decir así, sino que él vino a entregarnos su palabra, él vino a estar en medio nuestro, él vino a traer sanidad, libertad, él vino a traer justicia, bondad, él vino en la forma de carencia del hombre, en la forma de la carencia del hombre. Silenciado. Sonido reactivado. Silenciado. Perdón, Sonido reactivado. Silenciado. Sonido reactivado. Hay que ponerle mute, ¿ok? Ahí sí. Bien. Entonces, va en el sentido que en la carencia, él vino precisamente en nuestra carencia, en nuestra carne, para traernos la sanidad, en virtud de nuestra necesidad, por medio de nuestra misma necesidad, él trajo sanidad. Bien, entre el verso 46 y 52 voy a cerrar, ya, por lo tanto no lo voy a tocar ahora. Estoy hablando cosas muy importantes, pero muy superficialmente, la verdad. En algún momento hablaremos más profundamente de ellas. Ya. Pasando ya al capítulo 11, entre el verso 1 y 2 dice, habla precisamente del tema de ir a buscar este burrino, en el cual él montaría y entraría a Jerusalén. ¿Ya? Todo esto obviamente es un cumplimiento profético que tú lo puedes buscar y confirmar en cada uno de los textos que yo te muestro ahí. ¿Ya? Entre el verso 2 y 14 sucede el hecho que inclusive sale relatado en otras partes del Evangelio, cuando él maldice la higuera, que para muchos también esa parte un poco no entendible, pero la higuera simboliza precisamente todo el poder de autoridad que en ese tiempo se ejercía, y no habla en el sentido de Roma ni de los gentiles, sino la autoridad de Israel gobernante en ese tiempo, sus sacerdotes, sus levitas, todo es el conjunto que integraba el Sanedrín puntualmente. Bien, ¿por qué? Porque ellos representaban un poder que estaba corrupto. En primer lugar, no se habían levantado conforme a la instrucción de la Torá, no habían sido escogidos en virtud precisamente de lo que la instrucción nos dio para elegir precisamente a aquellos que nos representarían, o quiénes serían el sacerdote, el sumo sacerdote, quiénes serían los que integrarían este cuerpo de jueces, por decir así, y que integraban el Sanedrín y muchos más. Entonces, en el tiempo de Yeshua había una situación muy compleja en cuanto a las autoridades. Entre ellos mismos había muchas diferencias. Entonces, Yeshua les quita totalmente la autoridad, no las reconoce como autoridad, no las reconoce como autoridad legítima,
conforme a lo que la Torá nos había dado. Todo esto viene precisamente desde el tiempo de Macabeos, y todo lo que esto dejó como descendencia o herencia, ya un cuerpo del Sanedrín contaminado, contagiado por las prácticas inclusive hasta paganas. Ya no era solo un tema, todo lo que era un tema totalmente político, más que un asunto de devoción a Elohim. Bien, entonces ahí el tema puntual a lo que va asociado al tema de la higuera y la maldición sobre ella. ¿Ya? Entre el verso 15 y 19 dice que Yeshua entró al templo, y esto también va asociado a lo mismo. Él es cuando hace un gran alboroto ahí, expulsa a los mercaderes, a los que están haciendo negocio, a viva voz increpa a todos aquellos que están acá, trae las palabras de los profetas Isaías y Jeremías respecto de la casa que había sido. Sonido reactivado. Trae las palabras de los profetas Jeremías, Isaías, cuando el mismo Eterno dice que su casa era una casa de oración, pero ustedes las habéis convertido en una cueva de ladrones. Cuando Él estructuró y diseñó un sistema en el cual su pueblo podría encontrarse con Él, y no solo su pueblo, sino todo aquel que quisiera ir y reconocerle como el Dios Todopoderoso, porque era una casa que estaba abierta a todos. No era una casa restringida solamente al de descendencia o al que de linaje. Pero en ese tiempo las jerarquías estructuraron de tal modo la manera de poder llegar a Dios, que todo era un negocio, todo era una mera expresión económica. Muchos que estaban en carencia, pero con un corazón deseoso de poder llegar al Dios Todopoderoso, eran mirados en menos, eran muchas veces eran alejados en vez de ser acercados. ¿Por qué? Porque todo estaba prácticamente vinculado a una casta de linaje más que a una descendencia de corazón. Todo estaba más ligado a un aspecto de posesión que a un asunto de arrepentimiento. Entonces aquí el Eterno se aira en virtud precisamente de lo que se manifestó antiguamente con los profetas, y él obviamente trae a ese tiempo precisamente esas palabras proféticas, dando así cumplimiento también al aspecto profético del Mesías como profeta. Hemos visto al profeta, a Yeshua como el sacerdote, pero Yeshua también fue el profeta, ¿ya? Entonces aquí él manifiesta obviamente y trae a contexto toda esta profecía en virtud de los sucesos que está en ese momento. Entre el verso 20 y 26 dice, nuevamente se encuentra Pedro Kefas con la higuera y ve que esta estaba seca desde las raíces, ¿ya? Y se lo recuerda a Yeshua, y él trae toda esta conversación respecto de la fe. Dice, si tienes realmente una fe, si tu fe, tu oración, dice, es genuina, si tu obediencia al Eterno es genuina, entonces tu oración será escuchada, dice. Aquí dice que todo lo que tú manifiestes delante del Eterno, si tú no dudas, será hecho. Todo esto en el cristianismo, estas palabras muchas veces las hemos ocupado y se han lamentablemente mal usado. Lamentablemente se han mal enseñado. ¿Por qué? Porque desconocemos cosas esenciales respecto de palabras que aquí aparecen. Y la palabra esencial, aquí hay dos cosas que hablan de la fe, una fe correcta. Pero la fe que nosotros obviamente entendemos viene precisamente del conocimiento que nos entrega respecto a Adonai la Escritura. Entonces por eso aquí al final él asocia precisamente un acto de Torá, que es perdonar, que es que así como nosotros nos presentamos delante del Padre, porque dice cuando estéis en pie orando, todo esto es la forma, la manifestación de la oración delante de Elohim, de la manera en que nos presentamos delante de Él en cada una de las oraciones. Así como nosotros nos disponemos a orar conforme a la enseñanza y la tradición que nuestros padres nos han dado, esa misma manera yo también tengo que ir delante de aquel con el cual he tenido alguna diferencia o alguna situación, y también arreglarlas.
y estar a cuenta con mi par. Porque esto es la esencia de la Torá. La esencia de la Torá precisamente es hacer justicia, y los actos de justicia, así como yo lo elevo en una oración, también lo debo vivir en lo práctico. Esa es la verdadera emuná. La verdadera emuná es así como yo escucho, también yo actúo. Entre el verso 27 y 33 dice, llegan a él los principales sacerdotes, los escribas, y aquí es cuando lo confrontan y le dice con qué autoridad hace estas cosas. Y inmediatamente me trae el recuerdo, y ahí lo coloqué, cuando a Moisés mismo, sus hermanos le dicen, porque cuando Moisés trata de interceder o tratar de ante una discusión de hermanos, él dice, no hagan esto porque por respecto de lo que la palabra dice. Entonces le dan la misma respuesta, o le dicen, lo increpan a Moisés con lo mismo que le dicen a Yeshua acá. ¿Con qué autoridad? ¿Quién te ha dado esta autoridad para que tú vengas a mí a decirme esto? Entonces aquí Yeshua les dice, les responde, bueno, ustedes díganme, entonces, el bautismo de Juan era del Shamaín, era del cielo, era algo que Elohim autorizaba, estaba con él, o era algo simplemente de hombres. Obviamente ellos no se quisieron comprometer con la respuesta, por eso le dicen que no saben. Entonces Yeshua inteligentemente le dice, yo tampoco sé, porque obviamente así como ellos no fueron capaces de comprometerse con una respuesta, y como Yeshua anteriormente vimos no les daba a ellos, no les daba crédito de autoridad, asimismo él no les responde porque no está sujeto conforme a la Torá a tener que responderles. No es que Yeshua esté quitándole autoridad al sacerdocio, no es que Yeshua esté desautorizando todo lo que compone el Sanedrín y las autoridades. No, lo que él no está quitando la autoridad a esas autoridades de ese tiempo que se levantaron totalmente contrarias a lo que la Torá misma indica. Eso es así. Y por último, vuelvo para atrás y termino con esta parte entre el verso 46 y 52 del capítulo 10, cuando dice que al salir de Jericó, él y sus discípulos y una considerable multitud, de aquí estaba sentado junto al camino un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Bien? El texto comienza, dice que y al entrar a Jericó, inmediatamente después dice y al salir de Jericó, por lo tanto no está relatando los hechos que Yeshua hizo en la ciudad, pero sí destaca en esta parte el escritor que al salir de Jericó había un ciego que se llamaba Bartimeo, y nosotros creemos que ese era su nombre, pero Bartimeo, cuando tú lo buscas en el Strong, dice que hijo de Timeo o hijo impuro, porque cuando tú lo llevas, precisamente lo buscas en el hebreo, lo que quiere decir que les conocían como Bartimeo porque era un hijo impuro. ¿Y por qué? Porque esencialmente las personas que eran enfermas, a muchos de ellos se les trataba mal, a muchos de ellos no se les dejaba entrar a las ciudades, se les trataba como pecadores, como alejados, como personas que Dios los había de alguna manera repudiado, y que una manifestación de enfermedad era precisamente parte de esa maldición. Recordemos que el Eterno en su palabra en Deuteronomio nos habla respecto de la bendición y la maldición, y aquí nuestros ancianos, nuestros eruditos de la Torá, precisamente extraen que muchos que obtienen enfermedades son frutos de maldición. Recuerden el diálogo en otra parte de los evangelios, cuando Yeshua sana al paralítico, le preguntan ¿quién pecó? Entonces él mismo le da la respuesta que muchas enfermedades no son fruto de maldición, sino que simplemente fruto para la manifestación del poder del Dios Todopoderoso. Entonces aquí vemos que dice que cuando yo, y cuán importante es esta cadena consecutiva de acción del relato, porque lo primero que Bartimeo, a este hijo de la impureza, así como le llamaban a este fruto de la impureza, porque así le llamaban a él escuchó, y cuando escuchó que venía el Mesías, al que se le había
quizás cuando Yeshua entró a la ciudad, él escuchó que estaba ahí y él empezó a bordear la ciudad, quedó a la espera de que él pudiera nuevamente salir. Recordemos que él está en Jericó. Recuerden que Jericó es la ciudad por la cual comenzó el ministerio. Precisamente este proceso de Yehoshua a la conquista, a la entrada de la tierra prometida, una ciudad fortificada, una ciudad pagana, una ciudad que fue edificada al rito del dios Sol, que era, entonces, él está afuera esperando este mendigo. Y bien dice el relato, un mendigo. Dice que cuando escucha que Yeshua nuevamente está saliendo, él comienza a gritar desesperadamente y no se cansa. Dice que la multitud le empieza a decir, cállate, cállate. Y Yeshua lo escucha y le dice, tráiganmelo. Y le dicen, anímate, anímate, le dicen. Te está llamando. Y dice que él arrojando de sí el manto. Y este es un acto también de alguna manera simbólico, porque es cuando se invierte a alguien o se unge a alguien, y tú lo puedes ver en ese relato de Segunda de Reyes, de una de las acciones precisamente de reconocer a alguien como tu rey, como rey en el pueblo de Israel, es precisamente colocar tu manto en el suelo. Y lo podemos ver precisamente en el relato cuando él entra a Jerusalén. La gente colocaba sus mantos en el suelo, otros tomaban ramas, ¿cierto?, para exaltarle. Entonces, este acto es de reconocer que a quien tienes tú adelante es tu rey, porque además él le dice Yeshua, hijo de David. Hijo de David, o sea, le está diciendo tú, legítimo descendiente, tú, legítimo heredero, tú eres el rey. Ten misericordia de mí. Dice que inmediatamente se puso de pie, saltó hacia él, hacia Yeshua, dirigiéndose, le dice Yeshua le dice, ¿qué quieres que haga? Este también es una expresión hebraica respecto de ese tiempo, porque era obvio la necesidad, era muy obvia la necesidad que él tenía, pero de igual manera Yeshua le pregunta, en virtud de su forma de expresión y cultura en ese tiempo, él dice, Rabón maestro, que recobre la vista. Yeshua le dijo, anda, tu emuná, tu fe te ha sanado. El mismo enviado Pablo, Rav Shaul, dice que así que la fe viene por el escuchar, y lo que se oye es el mensaje del Mashiach. Dice que al momento, al instante de que el Eterno pronuncia esas palabras, él recobró la vista y le siguió por el camino. Y le siguió por el camino. Este Bartimeo, este hijo de inmundicia, nos representaba a todos nosotros en una ciudad pagana, en una ciudad por la cual comenzó, por la cual entró Yehoshua a tomar posesión de la tierra. La imagen de Yeshua, él vino, él escuchó nuestro clamor. Nosotros escuchamos de él. En algún momento a todos nosotros nos llegó su palabra. Muchos de nosotros quizás en nuestras vidas cristianas escuchamos, predicamos, pero nunca, quizás en algún momento pudimos escuchar tan claramente como hoy escuchamos. Y escuchamos en un momento y tuvimos la sensibilidad y tuvimos la humildad de escuchar y de poder meditar en virtud de las palabras, de las enseñanzas que quizás por mucho tiempo teníamos. Y tuvimos esa humildad de meditar en esas enseñanzas. Y esta palabra que hoy escucho para muchos de nosotros nos transformó. Es esa palabra que vino y nos sacó precisamente de la oscuridad y la ceguera a la cual caminábamos. Y nos abrió los ojos. Y hoy que vemos con claridad, y hoy que ya podemos tener una vista mucho más clara respecto de cada una de las enseñanzas, respecto a cada una de las palabras y las profecías que han sido anunciadas, y podemos tener una asociación mucho más perfecta y más revelada en cuanto al ministerio, en cuanto a la verdad, en cuanto a la revelación de nuestro Adón. Le seguimos, así como este hombre de impureza
que fue llamado por el resto, un hombre que quizás fue menospreciado, así como las castas anteriores también fueron ellos menospreciados. Pero Él vino a los que tenían un corazón humilde, Él vino a aquellos que tenían un corazón deseoso de poder estar en su presencia. Y asimismo Él, cumpliendo con cada una de las palabras y las profecías que fueron entregadas, Él sanó la vista de ese hombre, y así a todos nosotros también hemos sido sanados, hemos sido nuevamente reinjertados en su presencia. Y termino con estas palabras leyendo precisamente las profecías que el profeta Isaías habló y que fueron registradas en el capítulo 35. Alégrense el desierto y la sequedad. Regocíjese el Araba y florezca como el lirio. Florezca exuberante y desbórdese el júbilo. Alégrese y cante alabanzas, porque le fue dada la gloria del Líbano, la hermosura del Carmelo y Sarón. Sí, ellos verán la gloria de Yuhebahei, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los corazones opacados, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución. La venganza es de Elohim, Él mismo vendrá y os salvará. Él mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos destapados. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas han brotado en el desierto y torrentes en el Arabá. La tierra árida se convertirá en lagunas y la sequedad en manantiales de agua. Pastizales y juncos cañaverales en lugar donde se tumbaban chacales. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque Él mismo estará con ellos. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni será allí hallada, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Yahweh volverán. Los redimidos de Yahweh volverán y entrarán en Sión con gritos de júbilo. Alegría perpetua corona en sus cabezas, y retendrán el alborozo y el regocijo, porque la tristeza y el lamento habrán huido. Porque la tristeza y el lamento habrán huido. Cada uno de nosotros fuimos un Bartimeo, cada uno de nosotros fuimos hijos menospreciados, impuros. Pero un día escuchamos su voz, nos arrepentimos de corazón y Él nos sanó, abrió nuestros ojos y hoy caminamos con Él. Y hoy caminamos con Él. Que el Eterno te bendiga, te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y te dé su shalom. Gracias familia, bendiciones. Shabbat shalom. Ya mi hermana Ivana, le entrego a usted el micrófono.